La semana pasada compartimos una introducción breve sobre una serie de enseñanzas que están en torno al Sermón del Monte. Vamos a estudiar los próximos meses todo el Sermón del Monte, dividido en dos partes principales. Una de ellas son conocidas, y seguramente usted lo sabe, como las bienaventuranzas, y otra segunda parte que son la continuidad de las bienaventuranzas y parte de este sermón integral que está muy bien descrito en Mateo capítulo 5, 6 y 7, donde el Señor nos muestra la aplicación práctica y la expresión práctica viva del carácter cristiano que es descrito en las bienaventuranzas. Es una expresión, y muchos teólogos coinciden en eso, en que el Sermón del Monte es una aclaración real y práctica de lo que la Escritura nos muestra en los mandamientos, en los 10 mandamientos en el Decálogo. Y la semana pasada hice esa introducción hablando de lo importante que es que la iglesia conozcamos muy bien este sermón, porque es un sermón público de nuestro Señor, y claramente si tenemos al mejor predicador con el mejor mensaje, hay que ponerle atención, porque el Señor Jesús es el mejor predicador, es nuestro Dios hablándonos directamente, hablando a la humanidad sobre su voluntad y sobre lo que es el cristianismo, la vida cristiana. Quiero por favor que abra su Biblia y me acompañe a Mateo capítulo 5, versículos 1 al 3. Hoy vamos a ver la primera de las bienaventuranzas. Y para contextualizar vamos a ver, ¿cierto? El verso 1 dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Las bienaventuranzas tienen esta estructura donde la Biblia dice bienaventurados o felices son todos aquellos que, y da una explicación y un argumento, y tenemos varias bienaventuranzas y todas en el mismo contexto que están reflejando algo que el Señor quiere mostrar que debiese ser representativo cuando alguien conoce a Cristo, cuando alguien nace de nuevo, cuando alguien tiene a Dios en su corazón. Y en este sentido, lo que las bienaventuranzas nos están mostrando es el carácter cristiano. Las bienaventuranzas van a mostrar de manera real y práctica lo que un creyente es. No significa, y es bueno entender, lo que las bienaventuranzas nos están diciendo lo que nosotros tenemos que hacer para ser salvos, sino que son la demostración de la salvación y la vida nueva que Dios ha puesto en el corazón de sus hijos y que se expresa de esta manera. Por lo tanto, es el camino sin duda a la felicidad, pero también, y en ese sentido, es la experiencia real y este proceso real de cambio desde el corazón hacia la vida diaria. Y por eso es importante que lo veamos, y quiero en este día recordar algo que dije la semana pasada, porque aquel predicador, nuestro Señor, que llegó al mundo en ese tiempo, hace 2000 años atrás, llegó en un contexto muy complejo. Si recordarán, la semana pasada vimos que estaban muchas facciones religiosas, estaban los fariseos, los saduceos, los esenios, ¿recuerdan? ¿Cierto? 4 grupos religiosos, y cada uno con comprensiones de la espiritualidad, pero también con expresiones prácticas en su vida diaria. Cada uno con énfasis, cada uno tratando de entender en la vida y lo que su propia relación con un Dios y su expresión en la sociedad debiese ser, cada uno con énfasis. Y vimos claramente cómo estos énfasis pueden darse, y podemos notarlo incluso hoy día en nuestras congregaciones. A veces somos un poco fariseos, a veces somos un poco saduceos, a veces somos esenios, nos apartamos y no queremos contaminarnos. Tenemos comportamientos muy, muy dispares. Pero cuando hablamos de las bienaventuranzas y cuando entendemos la palabra bienaventuranza como feliz, la felicidad cristiana no siempre tiene esta relación, y claramente no está totalmente ligada a esta idea de estar siempre sonriente. La felicidad cristiana no es solo sonreír, no es estar así contento todo el tiempo, porque sabemos que la vida es una vida compleja, es una vida difícil. Sin embargo, Dios nos dice que sí podemos ser felices, sí puede haber felicidad en el corazón de sus hijos, pero no como el mundo lo cree. De hecho, es muy significativo, porque es difícil pensar que alguien pueda ser feliz cuando esté llorando. La Biblia dice: feliz aquel que llora. Feliz
el que es perseguido. El mundo no entiende ese tipo de felicidad. La sociedad hoy día asocia, ¿cierto?, la felicidad cuando hablamos de alegría, cuando hablamos de fiesta, cuando hablamos de que todo está bien, cuando no hay problema, cuando estamos sanos, cuando estamos tranquilos. Pero Dios dice que la felicidad es mucho más grande que lo que el ser humano comprende. Y nosotros los creyentes tenemos que ir comprendiendo esta realidad de lo que es la verdadera felicidad. Tengo que aclarar entonces que las características que se muestran en las bienaventuranzas son las características de un creyente. Y todas estas características deben ser dadas en el corazón y como fruto de un creyente. Cuando dice que seamos pobres en espíritus, felices los que lloran, felices los mansos, felices los que tienen hambre y sed de justicia, felices los misericordiosos, felices los limpios de corazón, los pacificadores, felices los que padecen persecución. No está describiendo a un supercreyente, está describiendo a los creyentes. Y esto es bueno aclararlo, porque alguno podrá decir, no, yo soy un poco manso, pero no sé si aguantaría persecución. Yo soy pobre de espíritu, pero no me gusta estar triste y no me gusta llorar. Cuando las bienaventuranzas son descritas por nuestro Señor, está hablando de algo real que puede ser vivido y experimentado y expresado por todo creyente que tiene a Cristo en su corazón. Y tenemos que comprender que las bienaventuranzas son nuestra descripción. Dios está hablando de los creyentes. Y yo sé que aquí hay varios, ¿no? ¿Cuántos son creyentes aquí? ¿Sí? Somos creyentes, hemos nacido de nuevo. Y si hay alguien que hoy día necesita a Cristo en su corazón, abra su corazón, porque Dios puede llegar al corazón de un hombre y hacer de una mujer y hacer la vida totalmente diferente desde el corazón. Por lo tanto, no es la descripción de un supercreyente. Usted no tiene que mirar las bienaventuranzas como algo inalcanzable, sino como algo que es propio de la vida del creyente. Pero también tengo que aclarar que no son las características de un ser humano común y corriente. Aunque nosotros podemos notar personas mansas, lo que el Señor está hablando que no son características con las cuales Él ha creado una persona, sino son las características que son el fruto de Dios en una persona, fruto del Espíritu Santo obrando en el corazón de una persona, porque no son cosas naturales. Las bienaventuranzas son una característica que se da cuando un creyente está pegado a su Dios, cuando un creyente tiene comunión con Dios. Un creyente puede ser manso al nivel que Dios quiere que seamos, cuando el Espíritu Santo le muestra quién es Dios y quién es Él. Por eso, no miren las bienaventuranzas como algo que Dios ha puesto para algunos, sino las bienaventuranzas están puestas ahí en la Biblia para describirnos a todos nosotros. Y si hoy día, como en este proceso entre el ya y el todavía no, entre lo que Dios dice y lo que se está materializando en nuestra vida, no estamos llegando a expresar eso, tenemos que orar y rogarle a Dios que esa verdad de su palabra sea vívida en nosotros, sea una expresión real en nosotros. El Señor Jesús le dijo a los que le escuchaban en aquel sermón, en el verso 20 del capítulo 5, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Por lo tanto, aquella justicia claramente jamás fluye de nuestras capacidades humanas, sino que aquella justicia brota en nosotros por la obra de Dios en nuestras vidas. Porque solo el Evangelio, la obra de Dios en nuestra vida, puede transformar una persona con un corazón sucio en una persona con un corazón limpio. Porque solo Dios y el Evangelio puede cambiar a una persona rebelde en una persona mansa. Amén. Solo Dios puede cambiar a una persona peleadora en un pacificador. Por eso no estamos hablando de condiciones naturales, sino condiciones que Dios está desarrollando en sus hijos. Pero estamos en un proceso, ¿cierto? Por lo tanto, hoy quiero concentrarme en la primera bienaventuranza que está en Mateo 5, verso 3, y he titulado la enseñanza La bendición de la bancarrota, y usted va a entender por qué.
El texto dice entonces: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué lindo. La misma recompensa que da en la primera bienaventuranza la da en la última bienaventuranza. Benditos aquellos, felices aquellos que son pobres en espíritu, porque ellos heredan el reino de los cielos. Y en la última bienaventuranza dice: felices aquellos que son perseguidos, porque ellos también heredarán el reino de los cielos. Y en ese sentido entonces tenemos que entender qué es ser feliz, cómo Dios valora las cosas, qué cosas debiesen hacernos felices a nosotros como creyentes. Y por eso quiero primero dar la visión de nuestra sociedad, nuestra cultura. ¿Qué es lo que la sociedad hoy día valora como riqueza y pobreza? ¿Qué se te viene a la mente cuando alguien dice pobreza? ¿Qué se te viene a la mente cuando alguien dice riqueza? Si nuestros jóvenes pudiesen o nuestros niños pudieran dibujar una persona pobre, ¿qué dibujarían? Cuando dibujan una persona rica, ¿qué dibujarían? Hay una idea en nuestra sociedad que es ser rico y que es ser pobre. Y vivimos en un mundo cada día más centrado en lo pasajero, cada día más valorando las cosas que no se deben valorar, en una sociedad que está valorando cada día más lo que no permanece, lo que no es eterno. Y la riqueza y la visión a veces de los cristianos, de nosotros, también tiene esa tendencia de ir valorando las cosas que son pasajeras, no realmente las cosas que nos dan una riqueza y que trascienden a la eternidad. Las personas hoy día están luchando por la riqueza material. Las personas y la sociedad está tratando de lograr su felicidad a través de bienes, circunstancias, paseos, viajes, cosas pasajeras. Y claramente, y lo sabemos, eso no logra dar la felicidad en el corazón de una persona. El llanto de un bebé que se ha caído, es el llanto de un niño que quiere un paraíso, que quiere estar bien. Además de que el llanto puede ser la reacción al dolor, también el lloro nuestro es porque en el fondo de nuestro corazón, como seres humanos, anhelamos la felicidad, anhelamos estar bien. Las lágrimas de un pequeño alumno que fue rechazado por sus compañeros en el colegio son las lágrimas que también anhela un paraíso, un lugar donde ser aceptado, un lugar donde pertenecer. El dolor de la soledad que experimenta una persona sin amigos y familiares también es el dolor de alguien que anhela un paraíso, que anhela una riqueza que le dé bienestar. Las heridas que siente una pareja cuyo matrimonio se disuelve es la herida de aquellos que también anhelan el paraíso. La gente anhela eso. El ser humano anhela el paraíso. Venimos de un paraíso, caímos de ese paraíso. Los seres humanos quieren estar en ese paraíso, quieren el bienestar que Dios ha determinado, pero lo están buscando mal. La sociedad está buscando mal y tenemos ese anhelo. Todos nosotros, Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Dios puso esta percepción de las cosas eternas y las buscamos como seres humanos. Lamentablemente nuestra sociedad está buscando mal. Y tenemos que ser cuidadosos, iglesia, porque el mundo, nuestra cultura está diseñada para hacernos entender y creer que las cosas de este mundo son las que nos dan la felicidad. Y peleamos, luchamos, lloramos por tener las cosas que la gente busca, creyendo que aquellas nos dan felicidad. Y no es así. No es así, hermanos. Salomón definió que el quehacer de la vida y todo lo que aquí está es vanidad, vano, sin valor. Y eso es lo que él reflexiona al final de su vida, cuando al final, y está plasmado en Eclesiastés 12:13, cuando dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ese es el lugar, ese es el ambiente, esa es la situación en la cual un ser humano puede ser feliz. Si yo les preguntase en este día: hermanos, ¿ustedes quieren ser felices? Yo creo que sería muy extraño que alguien dijera: no, pastor, me encanta la infelicidad, ¿no? Me encanta que me golpeen, me encanta que me humillen. Pastor, ¿por qué no me tira una ofensa? No, ¿sí o no? Nadie, es de locos, ¿no? Pero Dios ha definido el camino de la felicidad. Dios lo definió. Este mundo nos ha trazado un camino distinto.
Y tenemos que ser sabios en este mundo. Y Dios nos da de su sabiduría, de su palabra, para comprender lo que es la riqueza y lo que es la pobreza, a la manera de Dios. Cuando vemos entonces la riqueza y la pobreza a los ojos de nuestro Dios, Dios nos dice esto y nos enseña para que de verdad logremos experimentar el gozo y la felicidad que viene de Dios, que no es lo que este mundo nos puede dar. No nos puede dar la paz que queremos. Por eso el Señor Jesús, dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no lo doy como el mundo lo da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dios da cosas que este mundo jamás podrá dar. Y tenemos que recordarnos, porque estamos en este mundo, camino claramente a la eternidad con nuestro Señor, pero tenemos la tendencia a clavar nuestros ojos y nuestro corazón en las cosas terrenales. Por eso tenemos que revisar a la luz de la Escritura. Cuando la Biblia entonces nos habla sobre lo que es la riqueza y lo que es la pobreza, la Biblia nos enseña que pobre significa mendigo, una persona que mendiga, que es miserable, que es totalmente dependiente para su sustento. Un pobre es un mendigo que no puede existir si no pide, si no mendiga, si no le es dado. Y eso es lo que Dios está diciendo nos está diciendo en esta primera bienaventuranza. Felices aquellos que son pobres en espíritu. Felices aquellos que mendigan, que reconocen que necesitan, que no se creen fuertes en sí mismos, que no, su prudencia y su fuerza de sus brazos no son el punto de apoyo para existir en esta vida, sino que es un reconocimiento profundo de que sin Dios no vamos a ninguna parte, que sin Dios no podemos vivir, que sin Dios no podemos hacer familia, que sin Dios no podemos ministrar, que sin Dios no podemos hacer nada que tenga valor y que de verdad nos haga felices. Por eso, hermanos, la actitud del miserable, la actitud del pobre en espíritu es una actitud de pedir, de rogar, de clamar, de decir yo no puedo, necesito. Y los creyentes debemos ser así. Cuando llegamos a Cristo, llegamos en esas condiciones. Muchos de nosotros tuvimos que reconocer que éramos pecadores. Y seguimos siendo. ¿Sí o no? ¿Ustedes pecan? Yo también, estamos en el club. Pero pecadores que el Señor está redimiendo, que el Señor ha justificado, pero que está redimiendo, que está santificando. Amén. Pero aquel día donde reconocimos con profundidad en nuestro corazón que éramos pecadores y que sin Cristo nos íbamos al infierno, aquel día mendigamos. Aquel día nos dimos cuenta que sin Dios no éramos nada ni nadie. Pero esa actitud lamentablemente a veces la perdemos. Y el Señor nos está diciendo que los pobres de espíritu, aquellos que mendigan y ruegan a Dios cada día, son aquellos que heredarán el reino de los cielos. Y tenemos que recordarnos, porque no somos fuertes en nosotros mismos. Necesitamos al Señor cada día. Por eso, Jesús no está hablando aquí de pobreza material. No está hablando si tenemos o no tenemos dinero, porque eso es solo una ilustración para mostrar algo mucho más profundo. Está hablando de esa pobreza espiritual en el fondo de nuestro corazón. Jesús no está hablando de ningún voto de pobreza, como algunas corrientes religiosas hacen votos de pobreza. Aquí está hablando de la pobreza en el corazón, de ser humildes, de no ser altivos, de no ser autosuficientes, de no creernos sabios en nuestra propia opinión. Un creyente mendiga porque reconoce su condición de pecador y su incapacidad. Por eso, hermanos, cuando hablamos de bienaventuranzas, no estamos hablando de algo que produce la naturaleza humana. Estamos hablando de algo que Dios produce en el corazón de sus hijos, que Dios nos trae a la luz, que Dios está forjando en nosotros. Por eso, ser pobre de espíritu, hermano, no es hacer cosas. No es que yo tenga que hacer cosas para ser pobre de espíritu. Ser pobre de espíritu significa reconocer cada día quién soy delante de Dios.
Usted no tiene que hacer algo para ser pobre de espíritu. Usted no tiene que hacer un voto de pobreza para ser pobre de espíritu. Usted simplemente tiene que reconocer delante de Dios quién es. Un necesitado. Usted necesita al Señor. No lo olvide nunca. Usted necesita al Señor, hermana. Recuérdeselo cada día a su corazón. Hombres, ustedes necesitan a Cristo, ¿sí? Clamen por Él cada día. Porque la pobreza de espíritu la tienen aquellos que reconocen esta necesidad profunda, y aquellos heredarán el reino de los cielos. Es un reconocer entonces de que como seres humanos nuestro valor viene del valor que Dios nos da, no de nuestras capacidades como autogeneradas, sino recibidas, siempre recibidas, porque de qué hemos de gloriarnos si todo lo que tenemos y somos lo hemos recibido, nos ha sido dado por Dios. Por lo tanto, y esto hace eco con el título del sermón, es una bendición reconocer que estamos en bancarrota. Es una bendición reconocer que pecamos. Es una bendición que no sabemos ser padres. Es una bendición que no sabemos ser esposos. Es una bendición saber que no sabemos ser madres, mujeres, niños, jóvenes. Para todo ello necesitamos al Señor. Amén. Por eso es una bendición reconocer, mirarnos al espejo de la palabra y darnos cuenta que estamos en bancarrota. Porque el día que comenzamos a creernos sabios, el día que comenzamos a depender de nuestras capacidades, es el principio de nuestro final. Por eso ser pobres de espíritu es un llamado de Dios a exponernos delante de Él, a abrir nuestro corazón y ser humildes. Aquellas heredarán el reino de los cielos. Entonces el Señor lo que hace es hablarle a esta sociedad. Le habló en ese tiempo a su cultura, hoy vuelve a hablar, y a través de las edades el Señor ha seguido hablando, porque este es uno de los sermones, es una de las partes de la Biblia más expuesta en todo contexto, y le vuelve a repetir, pero no todos han comprendido lo que el Señor quiere decir, y por la gracia del Señor hoy día estamos abriendo las Escrituras para que el Señor nos muestre qué es lo que Él quiere de nosotros, qué es lo que espera de nosotros, que reconozcamos esta realidad, porque el Señor claramente, Él muestra en su palabra que hay personas que se van y se creen ricos, no porque sean muy encachados, ¿no? Apocalipsis 3:17 dice, porque tú dices, hablándole a la iglesia, porque tú dices, no yo, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero el día que pensamos que somos así, comienza la debacle en nuestra vida en todo sentido. Dios nos está llamando a declararnos en bancarrota. El Señor nos está llamando, iglesia, hoy día, en todas las áreas de nuestra vida, a declararnos en bancarrota. A decir, Señor, sin ti no puedo. Señor, sin ti no voy a ninguna parte. Señor, sin ti no puedo ser un buen hermano en Cristo. Señor, sin ti no puedo ser un buen ministro tuyo. Sin ti, Señor, no puedo ser un buen padre. Sin ti, Señor, no puedo ser un buen abuelo, una abuela. No puedo serlo. Señor, me declaro en bancarrota. Eso es una bendición. ¿Cuánto lo creen? Qué tremendo como Él le dice, tú dices que puedes, tú dices que eres, tú dices. Y el Señor dice, no es así, yo digo la verdad. Pobre, miserable, desnudo. Pero por otro lado,
En ese mismo texto ahí en Apocalipsis, describiendo a la iglesia, el Señor muestra lo contrario también. Apocalipsis 2:9 dice: yo conozco tus obras, porque hay algunos pobres de espíritu. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Mira lo que el Señor le dice a la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero no eres pobre, eres rico. Porque cuando eres pobre, eres rico. Cuando eres pobre, serás feliz. Cuando declaras bancarrota, el Señor suple. Cuando declaras bancarrota, el Señor hace. Cuando declaras bancarrota, Él ordena y no tú. Amén. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Por eso, qué tremendo que ahí en Apocalipsis el Señor está mostrando un contraste entre dos iglesias, entre dos personas, entre dos tipos de personas. Y a lo largo del sermón del monte, en todo el sermón del monte, vas a ver delinear los que son y los que no son, lo que está bien y lo que está mal. Porque el Señor quiere hacer distinción y lo va a hacer siempre. Él conoce a los suyos. Esta mañana con nuestros hermanos en la reunión del área social de la iglesia leímos Mateo 25, porque llegará el día donde el Señor se va a sentar en su trono y va a separar y va a hacer la distinción final. Las bienaventuranzas también nos están mostrando quién es y quién no, hermanos. Los pobres de espíritu, los que se declaran en bancarrota, son aquellos que heredan el reino de los cielos. No conseguiremos entonces ser pobres de espíritu y la expresión de esa pobreza de espíritu sin la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso ese tiempo, hermanos, personal, no solo congregacional, personal, de devoción a Dios, de abrir las Escrituras, de orar, de tener comunión con Dios, es reconocer esa pobreza. Dios usa esos tiempos con nosotros. Por eso, si yo pudiese aconsejarlos en este día con la palabra, tenemos, hermanos, que poner atención, primero que todo, en nuestro desempeño espiritual. ¿En qué sentido lo digo? Primera de Corintios 10:12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no. ¿Por qué dice eso? Cuidado de no verte siempre en bancarrota. Porque el día que tú crees que estás firme, que si vas a hacer algo y no le pides dirección a Dios, el día que tú lo haces solo, te puedes equivocar. Por eso declararse en bancarrota es una bendición, hermanos. Y por eso Él nos recuerda a través del apóstol: así que el que diga que está firme, que ya sabe, que ya conoce la Escritura, que sabe, no, hermano, no me digan, yo no necesito consejo. Wow. El día que eso nos pasa y se los confiesa a uno, muy autosuficiente, con esa tendencia, el día que eso pasa, erramos. Necesitamos al Señor. Con todo mi corazón se lo digo en este día. Necesitamos depender profundamente de nuestro Señor. Eso muestra entonces el celo que debemos tener de mirar las cosas realmente a la luz de las Escrituras. Pobre de espíritu entonces no es necesariamente el cumplir prácticas religiosas, aunque los creyentes pobres de espíritu tienen sus prácticas piadosas, pero se centra más en aquel que vive una experiencia profunda de relación con Dios dependiendo de Él. Como Isaías, hermanos, como Isaías, cuando en el templo, orando al Señor, Dios se le aparece. Isaías capítulo 6, verso 5, Dios se le aparece y él ve a Dios en majestad. ¿Qué pasó cuando él se enfrenta con Dios? ¡Ay de mí!, exclamó, ¡ay de mí, porque soy muerto! Porque siendo hombre de labios, de inmundos de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Hermanos, cuando alguien está frente a Dios, cuando alguien está en comunión con Dios, eso nos pone en nuestra posición, nuestra realidad.
de pequeñez, mendigando del Señor. Ahora, Dios es bueno, hermanos. Dios es Padre. Dios da abundantemente al que se lo pide. Si es falto de sabiduría, pídala, dice Dios, clame, declárese en bancarrota, clame, pida sabiduría, porque Dios se la da en abundancia, hermano. Pero el que se cree sabio, no recibe. Amén. Tenemos que ser como Pedro, tener esa experiencia. Cuando Pedro vio la gloria de los milagros, cuando vio la multiplicación de los peces, cuando se encontró con la realidad del poder de Dios, viéndolo, experimentándolo en su vida, ¿qué le pasó a él? Se cayó de rodillas, hermano. Se cayó de rodillas diciendo: apártate de mí, Señor. Le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Quien está lejos de Dios no se ve pecador. Quien está cerca de Dios siempre va a reconocer su situación. Quien se aleja de Dios nunca se ve pecador. O como Job, que después de todo ese tiempo donde Dios se mostró en su vida, él pudo comprender muchas cosas. Y dice al final en Job 42, 5, 6: de oídas te había oído, de oídas, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, ahora que él puede ver a Dios con claridad, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. La vida piadosa, la piedad de los creyentes, la pobreza de espíritu, se vive cuando estamos cerca de Dios. Podemos intelectualmente saber mucho, pero si estamos lejos de la devoción a Dios y la piedad, estamos en riesgo desde nuestras decisiones, más todas las tentaciones que Satanás, el diablo, prepara sobre los hijos del Señor, sobre nosotros. Segundo consejo: tengamos cuidado de los reconocimientos y agradecimientos que alimentan nuestra carne. Todos somos alimentados con esas palabras de reconocimiento por lo que hacemos. A todos nos pasa. Cuando tú, hermana, cocinas algo rico y lo pones en la mesa, aunque tú digas: no, esto es para la gloria del Señor, tú estás esperando que te digan: qué rico está, mamá. Aunque sí, no, y el músico que toca aquí, hermano, qué lindo tocaste, es para la gloria de Dios. Nuestras carnes se alimentan. Los que son de alabanza saben muy bien eso, ¿no? Los que son ministros de alabanza, cómo su placer es muchas veces tocar. Los predicadores nos pasa lo mismo. A todos tenemos que tener cuidado cómo alimentamos nuestra carne. Cuando alguien te dice: te pasaste, no, la reventaste, te pasaste con lo que hiciste, con lo que dijiste, no. Mira, o cuando alguien te dice: yo no estaría aquí si tú no me hubieras hablado del Señor. Úsame, Señor, dice alguno. Sígueme usando, Señor. Cuidado con alimentar nuestras carnes. Tenemos que declararnos en bancarrota. Siempre. Tenemos que tener cuidado. No significa no recibir reconocimiento, porque hay que honrar al que merece honra. Pero cuidado con nosotros en nuestro corazón. ¿Qué buscamos? Amén. Y tercero, repitiendo un punto central del sermón: pasemos tiempo en oración, porque nuestra vida de oración es una medida muy proporcional con cuán pobre de espíritu nos vemos. Nuestra vida de oración refleja muy directamente cuán pobre de espíritu nos vemos. Mientras menos oramos, menos mendigamos. Mientras más oramos, más mendigamos, más pedimos, más reconocemos nuestra dependencia.
más reconocemos nuestra total y profunda necesidad de nuestro Señor, hermanos. Por eso tenemos que orar, hermano, orar mucho. Qué maravilla, ¿cierto?, es ver esta verdad. Reconociendo, hermanos, que entonces nuestra felicidad viene de Dios. En medio de las circunstancias tenemos que reconocer que las cosas de este mundo no nos darán la felicidad porque Dios no quiere que así sea. Es más, este mundo está caído, no puede darnos la felicidad. Tenemos que entender el proceso. Nosotros no somos de aquí, vamos a un lugar donde estaremos plenamente felices. Podemos ser felices aquí desde nuestro interior, sí, pero ojo, tu matrimonio no será un paraíso. No te engañes. Puede ser buen matrimonio, sí, pero no será un paraíso. El paraíso te lo va a dar Dios. Amén. Tu trabajo no será un paraíso por mucho tiempo. Uy, alguien se cambia de trabajo, ahora sí. Ahora sí. Cambié de jefe, me subieron la renta, ahora sí. Entras, es cosa de tiempo. La iglesia donde te congregas no será un paraíso. Porque no, me cambio de iglesia, voy a la otra. Y es cosa de tiempo. Y te vas a dar cuenta que esa iglesia tampoco es un paraíso. Porque el problema, hermano, es que nosotros creemos que este mundo es lo que nos va a dar la felicidad y la estabilidad y la paz. Es Dios. Es Dios. Solo nuestro Señor. Solo Cristo. Solo Cristo. Tus amistades nunca serán el paraíso. Aunque te puedes reír un rato. En el fondo de tu corazón necesitas comunión profunda con el Señor. El mundo a tu alrededor no será un paraíso. Tus hijos no obtendrán el paraíso por ti, ni aún tu iglesia cumplirá los estándares del paraíso en la tierra. Amén. Por eso, hermanos, no trates de traer el paraíso futuro hoy día, sino toma las herramientas que Dios te ha dado para ser feliz aquí, con Cristo en tu corazón. Sé pobre de espíritu. Y quiero terminar con una escritura. En 2 Corintios 8:9 dice, segunda, por favor, si puede abrir su Biblia. 2 Corintios, capítulo 8, verso 9. Concentrémonos, hermanos, en ganar a Cristo. Más de Cristo en nosotros, más de Cristo, más de su palabra y en oración, más de Él. El texto dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Su pobreza, su obra, su gracia fue entregada para nosotros, para que nosotros aquí en este mundo, ante la miseria que podemos tener, ante la incapacidad que podemos desarrollar, Dios suple todo lo que nos falta, de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y por esa provisión que Dios nos da, podemos ser felices. ¿Lo estamos comprendiendo, mi familia? Entonces, bienaventurados son los pobres en espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Si esta semana algo importante usted debe hacer es organizar su vida y sus tiempos para tener comunión profunda con el Señor. Yo les invito entonces en este día a reflexionar, porque si has caminado solo, si has caminado sin Cristo, estando en la iglesia, estudiando teología, conociendo muchas cosas, si tu vida ha estado lejos del Señor, es tiempo de volver a nuestro Dios. El que ha estado lejos, el Señor lo llama, venga, acérquese, venga a mí, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo le daré descanso. Hermanos, yo les invito a ponerse de pie, por favor.